La bendición oficial del cielo. Más conocido por su nombre en el mandarín, Thiên Quang Sifu, o en el inglés Heaven Official Blessing. Autora, Mo Shen-Tong-Xu. Género, romance, acción, drama y ciencia. El xianxia es un género de fantasía china influenciado por la mitología china, el taoísmo, el budismo y las artes marciales chinas. Fecha de publicación: 16 de junio del 2017. Capítulos: 244 más 4 extras. Número de páginas: 3173 aproximadamente. De la autora Mo Shen-Tong-Xu no se sabe mucho de ella. Solo se sabe que es una escritora china de edad desconocida. Ella es muy conocida por sus novelas de género xianxia y damei. Damei es el equivalente al género BL, pero chino. Ella siendo una de las escritoras más famosas de este género. La primera novela publicada por ella es Ren Ta Fan Pai Zi Jiu Si Tong, que en el español sería el sistema de autosalvación del villano escoria, o abreviado a SAFE por el fandom latino. Su segunda obra y el más famoso es Mo Tao Tsushi. Hasta ahora ya cuenta con un manhwa, un donghua, un live action, un CD drama y próximamente un CD drama pero en japonés. Y por último tenemos a Thiên Quang Sifu, o La bendición oficial del cielo, el cual hasta ahora tiene publicada un manhwa hasta el capítulo 33 y próximamente a finales de este año se estrenará el donghua. Personajes. Como protagonista tenemos a Xie Liang, título Tai Si Tianxia, que significa Su Alteza Real, el Príncipe Heredero. Como arma espiritual tenemos a una seda blanca llamada Ru Jie. Y como Zuko tenemos a Hua Chen, un supremo dios demonio, de título Lluvia Sangrienta que busca o protege la flor, o como sus súbditos, sus subordinados lo llaman, Hua Chen Du. Aunque Xie Liang se refiere a él como San Lang, que después explica eso. Como arma espiritual tenemos a una cimitarra llamada Emi. Y así comenzamos el libro 1. Entre los dioses del cielo había un famoso rey conocido por los 3 reinos. Esto era así porque hace 800 años, la primera vez que este dios ascendió, llevó a su reino a la ruina tratando de salvarlo de una guerra inminente. Y a los pocos años después de haber ascendido, fue desterrado de los cielos hacia el mundo mortal. Los oficiales celestiales, cuando ascendían, hacían temblar los cielos al menos una vez. Pero este dios, de nombre Xie Liang, o también conocido como el Príncipe Heredero, hizo temblar los cielos 3 veces, haciendo estragos y destruyendo una torre de reloj e hiriendo a un oficial celestial en el acto. También destruyendo los palacios de los otros oficiales celestiales. Para redimirse, Xie Liang tenía que pagar 8.880.000 méritos. Los méritos son cada varilla de incienso que los creyentes quemaban como ofrenda hacia los dioses. Pero como recién había ascendido, no tenía de dónde pagarlo. Cuando Xie Liang estaba en la matriz de comunicación espiritual, se enteró que el oficial que resultó herido era nada más ni nada menos que Mu Qin, quien hace 800 años servía a Xie Liang antes y después de su primera ascensión. Y para su mala suerte, uno de los dioses que resultó afectado al destruirse sus palacios fue Feng Xin, quien fue la mano derecha de Xie Liang en el pasado. Feng Xin y Mu Qin servían hace 800 años a Xie Liang. Mientras que Feng Xin era el guardaespaldas imperial, Mu Qin era un tipo de estilista personal y compañero de cultivo de Xie Liang. Al final, los 3 se separaron en malos términos, al no poder soportar la vida que tenían después del primer destierro de Xie Liang. Para poder pagar los 8.880.000 méritos, a Xie Liang se le otorgó una misión. Si la cumplía, todos los méritos que debía serían pagados. La misión consistía en ir a un pueblo en donde se decía que existía un novio fantasma.
Este novio fantasma solía secuestrar a las novias cada vez que ellas eran encaminadas hacia su boda. Ya que Xie Liang no podía utilizar sus poderes espirituales, él necesitaba la ayuda de otros dioses. Así que Lin Wen, quien era una diosa de la literatura y secretaria de los cielos, le asignó 2 dioses menores: a Fu Yao, quien era un oficial menor de Mu Qin, y Nan Feng, quien era un oficial menor de Fang Xin. Estos dioses le prestarían poderes espirituales a Xie Liang si era necesario, con solo una palmadita en las manos. El plan era fácil. Consistía en que Xie Liang se vestiría de novia y sería llevado sobre un sedán matrimonial por un grupo de hombres musculosos y por sus 2 sirvientes. Este grupo de hombres musculosos habían sido contratados por un comerciante al que el novio fantasma le había secuestrado a la hija. Cuando estaban de camino a la montaña Yuzhong, fueron emboscados por una manada de lobos y una horda de esclavos base. Estos esclavos base eran un tipo de demonio de bajo rango, algo así como zombies. Para los oficiales celestiales este no era un problema, pero como Fu Yao y Nanfang no eran oficiales celestiales, solo eran dioses de bajo rango, esto se volvió un problema para ellos. Para ayudarlos, Xie Liang lanzó a su arma espiritual Roye para que los ayudara. Este parecía una víbora blanca que volaba rápidamente por los cielos. Este era tan rápida y fuerte que en un abrir y cerrar de ojos a docenas de lobos salvajes y esclavos de base le rompió el cuello a la seda blanca. Pero lamentablemente aparecieron más, y para poder proteger a los mortales que lo siguieron, Xie Liang ordenó a sus 2 sirvientes que pelearan contra los demonios y los escoltaran fuera del monte. Cuando ellos se fueron, de repente todo se volvió completamente silencioso. El sonido del viento, el sonido de los árboles susurrantes, los gritos de los monstruos, en una fracción de segundo todo eso se volvió mortalmente silencioso, como si temieran algo. Después de eso, escuchó 2 risas ligeras. Sonaban como la voz de un hombre. La seda blanca Roye se envolvió alrededor de la muñeca de Xie Liang, listo para atacar, por si la otra persona tenía las mínimas intenciones asesinas. Pero inesperadamente esto no pasó. El telón del sedán matrimonial se levantó ligeramente, y Xie Liang vio que la mano de la persona se extendía hacia él. Después de vacilar un poco, Xie Liang al final sostuvo esa mano y la siguió hacia afuera. Cuando caminaban, Xie Liang pudo escuchar, no muy lejos, los rugidos reprimidos de las bestias salvajes. Estas eran de los lobos, pero inesperadamente estos fueron ahuyentados con solo la presencia del hombre que estaba a su lado. Después de unos cuantos pasos se escucharon unos ruidos sordos, como si fueran gotas de lluvias golpeando a un paraguas. Resultaba que hace un momento el joven había abierto un paraguas antes de sostenerlo sobre sus 2 cabezas. Había comenzado a llover, pero lo extraño de esto era que esta lluvia olía a sangre. Cuando paró la lluvia, a pesar de que este joven no tenía intenciones asesinas, Xie Liang tenía la intención de tomar la iniciativa y atacar primero. ¿Quién hubiera pensado que después de que la tela de seda Roye voló, trajera consigo una ráfaga de viento? El velo escarlata que cubría el rostro de Xie Liang salió volando y él solo tuvo un corto tiempo para ver al joven que estaba frente de él, ya que, inesperadamente, ese joven de repente se hizo añicos en 1000 mariposas plateadas, quienes se dispersaron en una explosión de luz plateada que parecía un viento estelar brillante y deslumbrante. Aunque este realmente no era el momento ni el lugar, Xie Liang no pudo evitar maravillarse con esta escena. Al final, resultó que este joven lo había llevado a puertas de del templo Mingguan, que estaba en la cima del monte Yuzhong. Dentro del templo estaban las 17 novias que habían desaparecido en los últimos 200 años. No mucho después, Xie Liang escuchó un grupo de voces que se acercaban. Estos eran de Nanfang, Fu Yao y los hombres que lo habían acompañado anteriormente al monte. No pasó mucho tiempo para que Xie Liang, después de haber consultado con Lin Wen por medio de la matriz espiritual, Xie Liang atara los cabos de este caso. Había descubierto que en realidad no era un novio fantasma, sino una novia fantasma, de nombre Xuan Jing. En el pasado, cuando ella aún seguía viva, había traicionado su reino por el amor de un hombre.
Este hombre no era nadie más ni nada menos que Pei Ming, el dios marcial a quien anteriormente oraban en ese templo. Este general tenía la fama de mujeriego, y como Xuanji no le gustaba esto y quería ser la única en su vida, esta traicionó a su pueblo y se rompió las piernas para demostrar su amor, pero al verla toda loca, él la dejó. Al morir y no poder aguantar esto, Xuanji se convirtió en un fantasma resentido, y muchos años después, con la ayuda del Goblin Verde Chiron, quien era un demonio más fuerte que ella, comenzó a secuestrar a las novias de esta región para llamar la atención de este dios marcial, pero al final este nunca vino. Después se armó una lucha entre Sheliang y Xuanji, en donde Sheliang se turnaba entre atacarla y proteger a los mortales metidos en este lío. Esto acabó con una víctima, una pequeña que se había filtrado. Ella había sido la pequeña que ayudó a Sheliang a maquillarse y vestirse de novia. Al final, ella murió. No mucho después llegaron los refuerzos. Estos eran los soldados del palacio de Mingguang. Quien los dirigía era el general Pei Su, un dios marcial perteneciente a la misma línea de sangre del general Pei Ming, pero de distintas generaciones. Él se la llevó para ser reprimida bajo una montaña, pero esto no durará mucho tiempo ya que era un espíritu muy fuerte. Cuando murió la pequeña, dejó a un niño solo y abandonado, quien también se había colado a todo esto. Este niño en un principio había sido confundido como el novio fantasma, pero en realidad era un niño vagabundo que vivía al pie de la montaña y que la pequeña cuidaba. Sheliang notó que este niño estaba sangrando, así que le pidió que se quitara las vendas para echar un vistazo. Al principio él se negó, pero al final cedió. Cuando Sheliang vio la cara detrás de las vendas, se congeló por completo. Lo que vio allí fue la plaga que azotó hace 800 años al reino de Sheliang, Shenle, la plaga del rostro humano. Hace 800 años, la capital imperial del reino Shenle había sido barrida por una epidemia. Al final, todo el reino fue aniquilado. Esta plaga, cuando la gente enfermaba, aparecían pequeñas hinchazones en su cuerpo. La hinchazón crecería cada vez más y comenzaría a doler. Poco después, comenzaría a notar que la hinchazón comenzara a volverse desigual, de lugares hundidos y convexos, con aspectos de ojos, boca y nariz. Después de esto, las características se volverían más claras hasta que, finalmente, se pareciera a algo similar a un rostro humano. Al no poder controlar sus expresiones, Sheliang asustó al niño y este se fue corriendo hacia el bosque. Ya que esta enfermedad era una plaga de hace 800 años, Sheliang mandó a buscar a ese niño por todo el bosque con la ayuda de Li, pero al final no pudieron encontrarlo. Cuando subió a los cielos, Sheliang entró a la matriz espiritual para comunicar todo lo que había sucedido en esta misión. Sheliang ahí contó que había conocido a un joven que podía comandar mariposas plateadas. Pero al escuchar esto, todos los oficiales celestiales que estaban dentro de la matriz espiritual se quedaron congelados. En los 3 reinos eran conocidos los 4 relatos. El joven amo que virtió el vino, el príncipe heredero que complació a los dioses, el general que rompió su espada y la princesa que cortó su garganta. Aparte de los 4 relatos, también eran conocidos las 4 calamidades. Agua negra que hunde los barcos, la calamidad vestida de blanco, la linterna verde que vaga por las noches y la lluvia carmesí que busca la flor. El último, lluvia sangrienta que busca la flor, fue la calamidad con la que se había encontrado Sheliang de camino al monte Yuyun. Existían muchas versiones de cómo nació él, o cómo era antes de volverse un demonio. La primera era que era un niño deformado nacido sin un ojo, que había sido intimidado y humillado desde la infancia y por lo tanto odiaba al mundo. En el segundo, decían que era un joven soldado que había muerto luchando por su antiguo reino y que su alma no había renunciado a tal destino. También hubo una leyenda que dijo que se convirtió en un tonto sentimental debido al dolor de su amado fallecido. También había una leyenda extraña, donde decían que Hua Chen en realidad era un funcionario celestial que había ascendido. Sin embargo, después de haber ascendido, saltó y se degradó hasta convertirse en un fantasma. Pero solo esto era una leyenda. Lluvia sangrienta que busca la flor
Hua Chen era el demonio con el que los oficiales celestiales evitaban meterse, y hasta le tenían miedo por muchas razones. Por ejemplo, su naturaleza oscura o clara era indeterminada. A veces era cruel y le gustaba matar. A veces, extrañamente, cometía actos benévolos. Otra razón era cuán enorme era su poder en el reino de los mortales y cuántos adoradores tenían. Cuando Hua Chen apareció por primera vez, él hizo algo inesperado. Él peleó contra 33 dioses y los derrotó a todos. Él desafió descaradamente a 35 dioses. De ellos, 33 pensaron que esto era ridículo y decidieron unirse para enseñarle una lección. Los primeros en entrar en batalla fueron los dioses marciales. Cada dios marcial tiene muchos creyentes, por esta razón, este es el tipo de dios más fuerte. Mientras que Hua Chen era un fantasma de nivel calamidad. Aún estaba recién emergido y no era suficiente para asustar a la multitud de dioses. Pero, inesperadamente, después de una batalla, los dioses marciales que habían entrado en batalla estaban completamente aniquilados. No importa qué tan fuerte sea el dios o su dispositivo espiritual, al final todos fueron hechos pedazos por la espada curva de Hua Chen. Después de que los dioses marciales perdieron, fueron los dioses literarios quienes debatieron. Al final, este debate se volvió más o menos un concurso de maldiciones. Hua Chen había atravesado todos los reinos, por lo que tenía conocimiento de muchas cosas. Podía hablar tanto de teoría moderna como de clásica. A veces era refinado, a veces agudo y malicioso. A menudo él afilaba sus dientes citando fuentes herméticas y minuciosas para apoyar su argumento falaz. Muchos dioses literarios fueron regañados por él, del cielo a la tierra y del pasado al presente, enojados hasta que escupieron bocados de sangre directamente hacia las nubes. Y así Hua Chen saltó a la fama con una sola pelea. Pero esto no fue todo. Hua Chen exigió a los dioses que cumplieran la promesa que hicieron antes de la pelea. Para los fantasmas, las cenizas de estos son de verdadera importancia. Siempre y cuando queden cenizas, su espíritu no será borrado. Incluso si su forma corporal es destruida, aún así pueden construir un cuerpo. Pero si las cenizas son destruidas, inmediatamente se convertirán en polvo. Lo que cada lado prometió fue, si Hua Chen perdía, él iba a ofrecer sus cenizas para que las utilizaran como quisieran. Y si los dioses perdían, cada uno bajaría del reino celestial y volvería a ser mortal. Pero después de ascender, ¿quién regresaría al mundo mortal y sufriría como un humano otra vez? Si no fuera por la actitud arrogante de Hua Chen y las apuestas que hizo, ningún dios se había molestado en pelear con él. Si un dios perdía, naturalmente sería una total humillación. Pero si todos lo hacían, entonces pensaron que podían pretender que nunca había pasado. Nadie lo recordaría en unas décadas de todas formas. Después de esto, comenzó la pesadilla de estos dioses. Este fantasma vestido de rojo quemó 33 templos de dioses marciales y literarios. En una noche, el fuego consumió completamente todo en los templos, y hasta el día de hoy nadie sabe cómo lo hizo. La peor parte fue que, cuando establecieron el lugar de batalla, eligieron los sueños de los nobles del mundo mortal. El grupo de oficiales celestiales originalmente planeaba mostrar sus habilidades frente a sus creyentes. No esperaban ser golpeados y terminar en un estado tan lamentable. Entonces, cuando despertaron, las familias de los nobles, una tras otra, dejaron de creer en los dioses y en su lugar adoraron al rey fantasma. Después de que esos 33 dioses perdieron sus templos y creyentes, su energía espiritual se redujo considerablemente y eventualmente se desvanecieron. Como se dijo en un principio, Hua Chen desafió a 35 dioses, pero solo 33 de ellos le hicieron caso. Los otros dos que no lo hicieron fueron Nanfang y Muqin. Esos dos no se enfrentaron a Hua Chen porque tuvieran miedo, simplemente no le prestaron atención. Como resultado, sin querer, evitaron el desastre. Pero, aún así, ellos no tuvieron tanta suerte, ya que varias veces en el Festival Fantasma, cuando estos dos dioses patrullaban, Hua Chen se les apareció y peleó unos cuantos combates desde lejos. Una vez Lin Wen vio de casualidad a esas mortíferas mariposas espirituales, que para ella en verdad eran terroríficos.
Pero cuando dijo esto, Shilian lo único que pensó era que esas mariposas eran realmente lindas. Aunque Shilian había ascendido, él no contaba con ningún templo construido a su nombre en el reino mortal. Entonces él pensó, si nadie quiere ofrecerme ofrendas, entonces estaría bien si me ofrezco a mí mismo, ¿verdad? Y eso hizo. Saltó al reino mortal, donde encontró un templo abandonado en la villa Puji. Cuando los habitantes de aquella villa pasaban por el templo, se preguntaban qué tipo de dios sería adorado en ese templo. Y Shira respondía, al príncipe heredero. Pero como nadie lo conocía, ellos recomendaron al señor del agua, o a la diosa de la literatura Lin Wen. Shilian, durante los siglos después de su segundo destierro, Shilian vivía como mendigo recogiendo basura y entreteniendo a la gente. Y él pensaba que esto era mucho mejor que ascender a los cielos. Así que para recolectar fondos para el santuario Puji, por ejemplo, sobre la historia de su nombre, la cual no era tan impresionante. Es solo que Hua Chen había erradicado una vez un nido de otro fantasma y justo cuando lo hizo, comenzó a llover sangre por toda la montaña. Cuando se fue, vio una flor al costado del camino golpeada lastimosamente por la lluvia de sangre, así que inclinó su paraguas y la cubrió un poco. Y también le contó que Hua Chen era ciego de un ojo, del lado derecho. Según dicen, él se lo sacó él mismo, porque se había vuelto loco. Cuando se dirigían a la villa Puji, inesperadamente se encontraron con un problema. Hoy era el festival Chongyuan, o el festival fantasma. Esto era todos los años a mitad de julio. Un grupo de personas caminaron hacia ellos mientras sostenían sus cabezas, así que Shilian lanzó a Roye para protegerlos, formando una barrera alrededor de la carretilla. Este grupo de personas parecían prisioneros que murieron decapitados, ya que sus cabezas no estaban sobre sus cuellos, sino sujetados por sus manos. Lo bueno era que gracias a Roye, ellos no podían verlos, así que continuaron con su camino. Cuando andaban, se encontraron con una bifurcación en el camino, así que ellos no podían tomar el camino incorrecto, o si no se perderían por siempre y nunca volverían. Con la mala suerte de Shilian y la buena suerte del joven, quien por cierto se llamaba Sanlan, tomaron un camino al azar que por suerte fue el correcto, y pronto llegaron a su destino, la villa Puji. Desde un principio, Shilian había sospechado que este joven no era humano, y antes de llegar, con la excusa de ver el futuro de Sanlan, examinó las palmas de sus manos para verificarlas. Los demonios tenían la capacidad de crear un cuerpo falso, pero siempre se olvidaban de los pequeños detalles, como las líneas de las manos y las huellas digitales. Pero al final, Shilian no descubrió nada extraño. El joven parecía un humano, pero igual él no se dejaría llevar. Cuando llegaron, el hombre que los había llevado regresó a su hogar, y Shilian y Sanlan se quedaron solos. Al parecer, el joven se había escapado de casa y no tenía en dónde quedarse, así que Shilian le ofreció quedarse junto a él en el santuario Puji. El santuario Puji aún no había sido reparado y estaba un poco descuidado, pero aún así se las arreglaron para dormir sobre una estera de paja. Antes de dormir, Shilian se dio cuenta de algo. Sanlan se quedó viendo algo en él. Un grillete maldito en su tobillo. También tenía otro alrededor del cuello, pero estaba escondido por vendas. Estos grilletes eran los responsables de que Shilian no tuviera poderes espirituales. Estos eran puestos cuando un oficial celestial era desterrado del cielo.
se sentían de nuevo, estos serán quitados, pero Shi Liang no lo hizo, sino se los quedó. Al día siguiente, cuando Shi Liang despertó y se levantó de la esteracama, se encontró con una agradable sorpresa. San Lang había hecho un mural pintando en él al príncipe heredero que complace a los dioses. Este era Shi Liang hace 800 años, cuando tenía miles de adoradores, miles de templos y miles de estatuas. A Shi Liang le sorprendió que le haya dibujado tan bien, ya que era muy parecido al que existía hace mucho tiempo. Shi Liang estaba convencida de que el joven no era humano, así que con la excusa de ayudarlo en arreglar su peinado, él examinó cada mechón de cabello y pelo por pelo, ya que los demonios de un gran nivel no solían ponerle tanta atención a los detalles y ponían una bola negra en la cabeza en vez de cabello o simplemente se las dejaban calvas. Pero el cabello de este joven era tan hermoso y natural que Shi Liang al final se rindió. Mientras arreglaban el santuario Puyi, un hombre que parecía que había corrido muchos kilómetros hasta llegar aquí, apareció ante ellos. Este hombre decía que venía del paso del Banyue, muy lejos, y que sus demás compañeros habían sido secuestrados y asesinados, y él era el único que sobrevivió y corrió sin descansar hasta llegar aquí para pedir ayuda. Esto era muy sospechoso, porque el hombre se mostraba muy cansado, pero hasta ahora no pedía beber agua. Shi Liang tenía la sospecha de que el hombre era una cáscara vacía, así que le ofreció un vaso de agua. Las cáscaras, al ser vacías, cuando bebían agua se podía oír el agua salpicar contra su interior, como si no hubiera nada allí. Y eso pasó. Al ser descubierto, el hombre salió corriendo, pero de igual modo lo atraparon. Parecía como si alguien quisiera traer a Shi Liang al paso de Banyue. Esto pareció una trampa. Así que él consultó en la matriz espiritual, pero no obtuvo respuesta. No mucho después, aparecieron los dos subordinados que lo acompañaron en su anterior misión, Nanfang y Fu Yao.